Hola, 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 queridos amigos, hermanos, gente conocida. Cuánta gracia divina hay en transmitirles a ustedes, eh, no mis pensamientos, que en realidad no son los pensamientos míos, son pensamientos que están en la Biblia, que expresan lo que Dios quiere para el hombre. Y dado tal la poca gracia y la falta del don espiritual para transmitir con certeza. Porque hay una diferencia tan grande, chicos, entre lo que la vida de un hombre puede transmitir y lo que es la realidad de Dios. La realidad de Dios se accede por comunión íntima. Tú vas leyendo, estudiando, orando, ayunando, haciendo lo que la Biblia dice, y Dios no te echará fuera si tú lo buscas. Es una promesa de Dios. Dice: el que viene a mí, yo no lo echo fuera. Y eso es verdad. Y bueno, estamos aquí intentando que alguien reaccione a esto, pero eso no ocurre. Por lo tanto, Dios dejará que estas palabras que yo transmito queden para la posteridad. Como dice por ahí, en algún minuto alguien le caerá y despertará y entenderá que más allá de mis expresiones, más allá de mi capacidad, más allá de cualquier cosa que yo pueda hacer, decir o pensar, Dios es soberano y está ahí detrás con todos los errores. Nosotros cometemos errores todo el tiempo, muchos, incluyendo hoy. Pero yo me preguntaba cómo era entonces con los hombres que conocieron a Jesús, los apóstoles. Y esos hombres murieron felices, dando gracias a Dios, aun cuando sus muertes fueron tremendas, trágicas. Y uno al leer la historia esta completa, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, te vas dando cuenta que Dios, la soberanía de Dios es tremenda. Tu mente no alcanza a comprender el cómo, pero tú puedes ver los resultados a través de la historia bíblica con una exactitud extraordinaria. Cómo Dios va cumpliendo sus planes, aún a pesar de toda la maldad, aún a pesar de todo lo que el hombre se dispone, se pierde, delinque, todas las cosas que el hombre intenta hacer en contra de Dios, incluso Satanás en contra de Dios, no puede, no puede. La historia de la humanidad está entretejida en los relatos bíblicos, está dicha, está clara. Hoy en día estamos a punto de la Tercera Guerra Mundial. Hoy, 19 de abril, yo creo que en los próximos días tendremos una sorpresa tremenda, tremenda, donde el foco y el centro de todo sigue siendo Israel. De todo el mundo apunta a Israel, todo el mundo tiene que llegar a Israel, porque Israel es la tierra prometida para el pueblo hebreo, pero también la seña histórica para que el hombre pueda ver la mano de Dios obrando en las cosas que no le alcanzan a ver, porque eso es lo que hace Dios. Dios, yo lo decía, siempre tengo un dicho muy bonito que a mí una vez, no sé si fue Dios el que me lo inspiró, pero te lo digo. Dios pinta cuadros hermosos con la historia del hombre. Ni Hitler, ni Mussolini, ninguno de las personas, ninguno de los grandes personajes, Napoleón, faraones de Egipto, ninguno de los Nabucodonosor, emperador de Babilonia, que fue tremendo, Gengis Khan, todas estas personas han sido parte de una historia que obedece a un argumento como si fuera una obra. Yo sé que para ti es difícil entenderlo, pero obviamente si no
Cuando tú no estudias, no buscas en la Biblia la verdad que está escrita sobre la verdad del hombre, siempre la verdad del hombre para ti va a prevalecer. Ese es tu techo. Es nuestro techo el quedar limitados a los ovnis como grandes misterios, a la creación del mundo, la teoría de la evolución, que ya se descomprobó, por años la han enseñado y es falsa, no es real. Es una teoría que no cumple con los requisitos, por esto que nunca ha sido, no ha pasado a ser una teoría, porque no cumple con los requisitos científicos reales. Y hoy vivimos un mundo loco, perdido, que también está profetizado, está escrito en la Biblia, y todo lo que está escrito en la Biblia tiene doble, triple sentido, tiene un valor, pero de mucha profundidad, que la gente no logra entender, y yo no logro transmitir, parece, es la verdad. Pero hay hombres que transmiten verdades de Dios usando esas verdades para beneficiarse económicamente, y hacen negocio con la fe. Mira, chicos, yo decía, Pedro, yo me identifico mucho con el apóstol Pedro, porque siempre fui efusivo, siempre he sido un carácter emocional, cometía grandes errores. Y Pedro cometía grandes errores. El más importante de todo, que todos recordamos, fue la traición que le hizo a Jesús. Pero ¿cómo Pedro, de ser un hombre así, que él se la daba, que se la jugaba, y yo también he cometido cualquier cantidad de errores, pero yo hoy día me doy cuenta que en esos errores Dios está trabajando en mi vida? Porque para darse cuenta de eso tú requieres humildad, y Dios te hace humilde. Dios te hace humilde. Poco a poco te va haciendo humilde. Una de las virtudes que tú adquieres es la humildad. Yo todavía no llego a donde Dios quiere, yo lo sé. Y a lo mejor no llegaré nunca en esta vida. Pero Dios me ama como soy y te ama a ti como eres. Él sabe como cada uno de nuestros defectos, y a través de mi vida y de la vida de otros yo puedo comprobar que Dios va actuando poco a poco, va mejorando. Todas las cosas las cambia. Por eso es que uno se fanatiza, entre comillas, por Dios, porque Él ha hecho transformaciones profundas que yo en mi propia psique, en mi propia capacidad, en mi propio pensamiento, en mi propia lógica, era imposible. Hay un versículo que está en Romanos 1 que dice que todos los hombres que reniegan de Dios, que no le toman en cuenta, terminan en esto, creyendo ser sabios, se hicieron necios. Yo lo viví cuando veo mis actitudes de juventud, las malas decisiones que tomé. Toda la vida hice cosas que, aún siendo cristiano, en mi cabeza nunca va a aterrizar donde debían aterrizar. Yo le pido perdón a Dios y a todo el mundo, pero Dios ha trabajado con eso. Yo he estado trabajando en mi vida. Y ha sido positivo, y ha sido... lo más grande es saber que Dios es el que está trabajando, no es uno. No es autosugestión, no es un libro de psiquiátrico para mejorar la conducta, los pensamientos, para evitar la depresión, no. Todas las cosas están ahí sujetas a Dios. Esa es toda la diferencia. Todo lo que es tu vida, tu carne, tus enfermedades, tu vejez, tu experiencia, sujeta al Ser Supremo Creador que está vivo. Cristo, sobre todo en esta fecha, querido, Cristo está vivo. No ha muerto. No ha muerto. Resucitó. Y se resucitó, vivo está. Profesando ser sabios, se hicieron necios.
¿Ah? ¿Por qué? Porque el hombre se cree sabio. Y esto es lo que la palabra que a mí porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Romanos 1, del 20 al 22. Mira, ese es el resultado de la vida. Ese es el único resultado que tenemos. Nos convertimos en necios. La sabiduría de lo alto es una sabiduría muy especial. Proverbios, los salmos incluso, las experiencias, las profecías, el resultado de lo que hoy día tenemos es, cuando yo leo en la Biblia Ezequiel 38, 39, Ezequiel 14, Isaías 51, mira, Isaías 24, tú esta, es como, yo creo que Dios hizo. Tú tienes una granja de animalitos y los animalitos, los conejitos, lo que sea, tú los tienes en un ambiente y ellos se rodean y están todo el día viviendo entretenidos en lo que ellos hacen. Comer, no sé, por lograr, por procrear. Están comiendo, están dándose vueltas en la misma granja o en el mismo espacio todo el día. Así somos los seres humanos. En todo el mundo. Aunque viajes, aunque haga lo que quiera. El hombre se da vuelta como un animalito. Solo cuando se le abre la perspectiva de Dios en su mente, en su corazón y en su espíritu, tú puedes ver una obra mucho más grande en la cual podrías ser parte. Mientras tanto sigue siendo el animalito que se da vuelta en su espacio que él mismo autodeterminó. Porque los grandes hombres de Dios sobrepasaron eso y dependieron de Dios de una manera tan extrema, tan grande, tan formidable. Pedro, Pablo es uno de los ejemplos. Si tú estudias la historia de Pablo, el apóstol Pablo es tremenda. Como él, para él decía, para mí el vivir es Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo cautivó su mente, su corazón. Para él todo el día pensar en Cristo, todo el día estar comunicado con Cristo, saber lo que Cristo quería, para dónde lo mandaba. Él incluso decía, el Espíritu no les permitía ir a ciertas partes. El Espíritu le cerraba o le abría las puertas. El Espíritu le había dicho que él no iba a morir si no predicaba en Roma. Y estuvo en naufragio 3 veces, estuvo a punto de morir, lo apedrearon hasta lo declararon muerto. Y Pablo llegó y cumplió todos los propósitos que Dios tenía para él. Claro, no fue en limusina, ni en carro de oro, ni en caballo, ni... Él caminó, pagó todo el precio. Así es la vida con el hombre. Entonces el hombre no quiere pagar el precio de ser un hijo de Dios, pero no entiende que hay un nivel superior de vida que es depender de Dios en cada instante de su vida. Esa dependencia cuesta, pero es la única que podemos alcanzar de verdad. Lo demás es religión. Y Pedro es uno de los ejemplos que yo tengo, porque cuando tú ves primera de Pedro, segunda de Pedro, como escribe ese hombre que era un pescador simple, que era medio brutito como yo. Y hay un hecho que siempre a mí me llamó la atención de Pedro, que era el ímpetu que él tenía para seguir a Jesús. Vamos a irnos a Mateo 14, del 22 al 33. Es un pasaje que relata un hecho milagroso en el cual Pedro fue partícipe. Te lo voy a leer ya. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él, perdón, a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedía a la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar azotada por olas, porque el viento era contrario.
Más a la cuarta vigilia de la noche. Cuarta vigilia de la noche, estamos hablando de las 3 de la mañana. Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres hijo de Dios. Aquí te puedes sacar miles de conclusiones. Entonces, yo me voy a tener a la más importante de todas, que para mí es importante en este hecho. Mira, miren, este pasaje confronta exactamente nuestra humanidad con la divinidad de Cristo. Nuestra incapacidad material contra la potencia, contra la capacidad espiritual que tiene Cristo para llevarnos más allá del límite razonable. Pedro se emocionó, tuvo el ímpetu de ir a caminar sobre el agua. Yo quiero hacerlo, ¿sí? Yo tengo fe, yo voy, yo camino. Ya que alabar la valentía, porque realmente los otros no querían salir de la barca en medio de la tempestad. ¿Dónde iban a meterse? O sea, si tú te imaginas la escena, están los 12 discípulos metidos dentro de la barca, se lo estaban hundiendo, se ahogaban, no sabían cómo salir de eso. Y Pedro dice: no, yo voy con Jesús. Y sale emocionado, seguramente, con una expectativa tremenda, y empezó a caminar. Pero ¿qué nos pasa a nosotros, seres humanos? ¿Y qué le pasó a Pedro? Vio el mar, vio el viento, vio que caminaba y que no se hundía. Y dudó. Y se hundió. Así somos nosotros en el mar de la vida. Pues. De repente vamos caminando con Dios súper bien, vienen los problemas, vienen las situaciones difíciles, vienen las tormentas de la vida, y dudamos si es que cómo es que Dios nos sostiene. Y queremos ver si hay algo que nos sostiene. Y el que nos sostiene es el Espíritu Santo, caminando sobre los problemas, no bajo los problemas, no en medio de los problemas, no aguantando los problemas, sino que dando gracias a Dios, que Dios, nada te ha ocurrido que Dios no te lo haya mandado. Tú eres su hijo, Dios no te deja solo. Y eso es lo que le pasó a Pedro. Pedro miró los problemas y no miró y dejó de mirar a Cristo. Cuando él salió de la barca, miraba fijamente a Cristo para alcanzarlo, porque dijo: voy a ti. Yo camino hacia donde tú estás. Y para poder caminar hacia ti tenía que mirar a Cristo. Pero cuando sacó sus ojos de Cristo y miró el agua, comenzó a hundirse. Esa es la historia de nuestra vida. ¿Me entiendes? Es por eso que necesitamos estar con otras personas que caminan como nosotros, que cuando estamos en las tormentas de la vida oran con nosotros, cuando estamos en las dudas y caemos, podemos levantarnos solo con la ayuda de Jesús, representado aquí en la tierra por el Espíritu Santo, porque a Jesús dejó el Espíritu Santo aquí para que nos ayudara. Pero todos los milagros que Dios hace en nuestra vida son como espumas en nuestra conciencia, en nuestra experiencia, quedan como testimonio y de repente nos olvidamos.
que hemos caminado muchas veces sobre el agua. Y cuando vienen otros problemas volvemos a caer. Pero en la medida que avanzamos y Dios va avanzando en la preparación de nuestra mente, de nuestro espíritu, de nuestro carácter, nos va conformando a su imagen con el tiempo, a través de las experiencias de vida y a través de los problemas. Los problemas son los que nos enseñan. Las turbulencias de las aguas son las que nos enseñan. La bondad no nos enseña. Estar en tiempo de prosperidad no nos enseña. Y cuando tú entiendes que hay un propósito de Dios en cada cosa que te ocurre, ya dejas de dudar. Pero tienes que orar, tienes que buscar la voluntad de Dios, tienes que pedirle que te ayude, tienes que tener una comunión con Él. Mientras más cercana es, menos te demoras en salir de tus dudas, de tus problemas. Y de repente tus problemas se superaron y se pasaron de lado. Yo te lo digo, porque ni con 35 años que ya estoy teniendo de experiencia en el caminar con Dios y saber que Él tiene esas cosas en su mano, yo vuelvo a caer en mis dudas, en mis depresiones, en mi angustia, en mis enfermedades. Las enfermedades me superan y de repente y psíquicamente yo bajoneo. Y tú dirás, y todos, pero Dios es soberano, Dios es poderoso. Y yo sé que Dios me va a sacar del hoyo, me ha sacado muchas veces del hoyo de mi vida. Siendo yo culpable, habiendo pecado, no sé. Dios siempre ha tenido la misericordia de venir a recogerme y decirme, ya, por acá. Pero me hace pasar por el desierto, me hace pasar por las aguas. Y eso nos pasa a todos los que somos creyentes, participantes, viviendo esta experiencia con Dios. Dios es soberano de la vida, de la muerte. Su promesa es vida eterna en Cristo Jesús. Esa es su promesa. Aquellos que perseveramos en la fe, que luchamos todos los días, constantemente, por buscar su presencia. Yo estos tiempos que grabo estos son tiempos que dedico a buscar su presencia. En oración, en lectura bíblica. Y lo que yo siento de parte de Dios, que es su palabra, que es su verdad, que está sobre la verdad mía y de cualquiera de ustedes, se las trato de transmitir lo mejor que puedo, con todas mis posibilidades, mis dificultades, mis deficiencias. Yo quiero que la palabra de Dios persevere en su corazón y vea que hay algo más que lo que yo digo, hay alguna cosa que está más profunda, que está detrás de todo esto que yo digo, con toda la intencionalidad que el que se vea es Cristo, no yo. Si logro transmitir a Cristo, habré triunfado. Si no logro transmitir a Cristo, mi humanidad sigue perseverando y siendo fuerte. Y cuando mi humanidad es fuerte, Cristo es débil. Por eso es que a veces los resultados no son lo que uno espera. Porque nuestra humanidad es fuerte. Dios es soberano, hijos. Es soberano. Para el mundo, en general, para el que no cree también, y es soberano sobre todo para los que creen en Él. Nada te pasa por casualidad. No hay desgracias, no hay. Todo tiene un propósito. Ni siquiera la muerte. ¿Eh? Porque si yo muriera hoy día, yo sé que voy a estar en la presencia de Dios mañana. Por la eternidad. Esa es su promesa, no es mía. No es que a mí, ay, que mía, este loco cree en estas cosas. No, la Biblia habla de eso y dice claramente que las promesas de Dios son vida en Cristo Jesús. Si no estuviera esta palabra, nosotros no tendríamos nada. ¿Cómo creyeron los antiguos que no la tenían? Y confiaron. Como Abraham, como Moisés, como no. Porque después de Moisés hubo una palabra para enseñarle a los seguidores de Dios, a los judíos, al pueblo judío. Pero antes de eso no había nada, ellos se mantenían solamente por tradiciones orales, contadas de padres a hijos, ya, así como los indígenas. Lo mismo, pero aquí abocada a Dios, al Dios verdadero, no mezclada con ritos paganos, con demonios, con cosas extrañas, no, Dios, puro Dios, neto Dios.
la neta, como dicen los mexicanitos, o mexicanos, no lo voy a insultar. Chicos, bueno, esto quería transmitirles, esta parte nomás. Nosotros podemos caminar sobre los problemas, sobre las aguas, con el Espíritu Santo. Esa es la enseñanza. Pero requiere fe. ¿La tienes? ¿O sigues deambulando? Deambulando. Porque cuando vienen los problemas nosotros confiábamos, ya va a pasar, ya aguantamos, y oramos un poquito, pero sabes que no es así la cosa. No es así, es decir, Señor, ¿para qué pasa esto? ¿Dónde quieres que llegue? ¿Qué me estás enseñando? Señor, ¿qué quieres que aprenda? Señor, llévame hacia donde tú estás. No permitas que yo saque mis ojos de ti en medio de estos problemas. Gracias. Señor, he hablado tu palabra, te doy gracias por ella. Y te ruego que ella tenga, como la parábola del sembrador, que sea una semilla que fue caída en buena tierra y que germinó y echó buenas raíces y sacó mucho fruto. Te ruego, Dios, que tú hagas milagros con esta palabra, Señor, y que a mis hermanos, conocidos, oyentes, pueda introducir esta semilla en sus corazones, Señor. Porque yo sé que hay muchos que están escuchando que son buena tierra. Y aquellos que se han olvidado de tu palabra, como mis hijos, Señor. Yo te pido un milagro. Tócalos, Señor. Tócalos, porque tu toque es extraordinario. Sobre todo por ellos, por los cuales oro diariamente, Señor. Y los he encomendado en tus manos, Señor, para que rectifiquen sus caminos, acuerdo a tu voluntad y no a la del hombre. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por todo aquel que puede escuchar. Te lo pido humildemente en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por su atención. Que Dios les bendiga. Que Dios les guarde, que les ayude. No se hundan en los problemas. Aférrense a Cristo. En el nombre de Jesús se los pido. Amén. Chao, 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 chao.